que es el Galileo de Hamilton, ya tiene unos cuantos años que están en uso en varios CTI y que tiene muchas prestaciones, ¿ah? Y es un aparato que tiene de ventilación como beneficio que permite ventilar niños desde pesos bastante chiquitos, del lactante o recién nacidos, hasta adultos de 160 kilos. ¿Ah? Tenemos por un lado la pantalla, que es muy amigable porque en realidad es fácilmente, para aprender es muy fácil. Después tenemos un botón que viene a hacer estos dos comandos. Con este nosotros ponemos la modalidad, los controles que vamos a poner en cada ventilación y las alarmas. Y en el otro botón que tenemos de comando tenemos más que nada la monitorización y, como vamos a ver más adelante, algunas de las formas que tenemos para hacer medición de mecánica pulmonar. Esto es en cuanto a la pantalla. En la parte de acá tenemos una tecla que nos permite callar rápidamente la alarma, colocar 100% de FiO2, que yo lo puedo hacer frente a una maniobra de aspiración de secreciones. También puedo utilizar este botón, que es una ventilación manual, que oficiaría como lo que usamos nosotros de AMBU, y esto nos permite no desconectar al paciente, lo cual es muy útil en la mayoría de los casos. Y a su vez tiene una presión auxiliar que la podría usar en caso que nosotros en pediatría no usamos mucho, que es para una medición un poco más estricta cuando se colocan, por ejemplo, catéteres esofágicos. Tenemos la posibilidad de tener un nebulizador propio y tampoco estar reconectando para hacer nebulizaciones al paciente. En esta parte está el sensor de flujo, que ahora lo vamos a hablar un poco más detallado, y en realidad, por suerte, tiene la conexión con el color que va para que no tengamos errores. Y después, como siempre, la fuente de entrada al paciente y la tubuladura que hace la expiración, y todo esto nos permite, mediante esto que se llama sensor de flujo, hacer una captura de la ventilación, respiración a respiración del paciente, y traducir a la computadora que tiene en la parte interna del ventilador, al software, y darnos un montón de datos que nos permite ir monitorizando, y en función de esto podemos ir modificando junto con la clínica, la gasometría, la placa, todo lo que ya sabemos, la ventilación del paciente, tanto sea en el inicio, durante la ventilación y cuando nosotros programamos el destete del niño. ¿Tá? Este sensor de flujo es muy sensible, o sea que es prácticamente lo que nos dice qué es lo que recibe el paciente, y tenemos un sensor de flujo que es para niños y adultos y un sensor de flujo que es neonatal, que tiene la diferencia de el tamaño, y no sirve que lo pongamos con este sensor porque obviamente la monitorización no va a ser la misma. Por otro lado, nosotros podemos poner filtros, que en este caso nosotros no los pusimos, pero lo dejamos acá arriba, para que vean un filtro de tamaño normal que usan los pediátricos y adultos, y uno que es neonatal. En el caso de la pandemia que estamos teniendo, este filtro oficia no solo como filtro, sino como humidificador. Y eso nos evita el uso de la caldereta, lo cual estamos sacando parte de la fuente que podría ser de contagio para el grupo médico y de enfermería. Acá tenemos colocado... El filtro creo que va a distal, ¿no? ¿Dónde va el filtro? El filtro tú lo podés poner en las distintas ramas, pero en realidad vos lo que tenés que proteger es al paciente. En algún momento nosotros pusimos 2 filtros, ¿tá? Pero lo ponés protegiendo al paciente, ¿tá? En este caso yo lo armé para un paciente adulto, por eso tenemos una set número 8, para que se vean mejor un poquito las gráficas. Y en el caso de ahora, nosotros vamos a hacer una exposición de qué son los controles, el modo, todo lo que podemos usar en los pacientes, y después valorar un poquito el tema de las curvas. Entonces, en esta pantalla, en este momento, por ejemplo, yo lo tengo stand-by. Puede ser un paciente que vaya a bloc y yo lo estoy esperando como ingreso al CTI. O un paciente que yo tenía en CTI fue a bloc a hacerse una cirugía y yo mientras tanto lo dejo programado y queda pronto. Lo cual, como ven acá el cartel, dice reanudar ventilación.
Entonces, en ese momento, además, el ventilador puede mostrar el cartel como tiene ahora de calibración automática. Si en algún momento este cartel aparece que necesita calibrar el sensor de flujo o necesita la estanqueidad que ahora vamos a ver, yo tengo que no interrumpir la ventilación, pero sí tengo que buscar el momento oportuno para hacer lo que me pide el ventilador. Es decir, que el cartel cuando sale, yo le tengo que dar su oportunidad y ir a hacer lo que me corresponde. Porque eso me da la pauta de que lo que yo estoy haciendo con la ventilación va confiable al paciente y la monitorización también va a ser confiable. Entonces, en principio, para ver esta parte de la pantalla, acá tenemos los distintos modos, ¿tá? Que tenemos desplegados un montón de modos ventilatorios. Arriba están los de presión, en forma asistida y en forma controlada, que ustedes ya saben la diferencia. En la parte superior derecha, para mí, es la parte de volumen. Y después tiene, como ven acá, otros tipos de modos ventilatorios que no los vamos a hablar. Y también ventilación no invasiva. ¿Qué pasa con la ventilación no invasiva y este ventilador? No se puede hacer en forma adecuada en los niños chicos porque no permite el flujo del ventilador. Por eso usamos nosotros las BNI que van a ver en nuestra estación. Más acá adelante tenemos la calibración, que si yo lo prendo, tengo que calibrarlo. ¿Cuándo? Cuando enciendo el ventilador por primera vez con un paciente o en esas oportunidades, como les decía, de que el ventilador por algún motivo lo está pidiendo que lo vuelvan a calibrar. Y dentro de la calibración tengo sensor de flujo, que es lo que hablábamos, que es esto, que es lo que después me permite una adecuada monitorización, la estanqueidad, que en realidad me certifica de que no hay fugas por el sistema y que también le da una seguridad al paciente, y la celda de oxígeno que está acá atrás, que la habíamos visto hace un ratito, que esa es la que me da una FiO2 adecuada y la monitorización de esa FiO2 es fidedigna. En este momento yo ya las hice las calibraciones para no perder tiempo e ir directamente al modo que lo que nos interesa. Y dentro, ahora yo cierro acá de esta misma pantalla, en paciente yo puedo elegir el tipo de paciente, adulto, pediátrico o lactante. Me paro allí y en este caso yo ya seleccioné el modo de paciente en adulto. ¿Tá? Del resto de la pantalla que estamos viendo, en otros, tengo algunas formas, otros soportes que ayudan a la ventilación, y el suspiro, por ejemplo, es una modalidad que es usada en los adultos para dar, como quien dice, ventilaciones extra, que además permite como un aumento de la PIP en forma esporádica, que yo la puedo usar, pero nosotros en pediatría no lo usamos. El backup es el que se usa, que si yo lo prendo, perdón, porque lo tengo en modo controlado. El backup lo que me permite es asegurarme una ventilación de respaldo o de backup en el caso de que yo use una ventilación asistida. ¿Tá? Y el TRC, que yo lo veo acá, me despliega de acuerdo al tipo de tubo o tubo endotraqueal o de traqueostomía que tengo el paciente seleccionado, si yo quiero apoyarlo, ¿tá? De acuerdo al número, con una compensación de una ventilación extra. ¿En qué me beneficia esto? En que el paciente pueda tener una fuga y yo me aseguro de que compenso, por ejemplo, un 30 o un 40% de la ventilación. Porque en ese paciente, por ejemplo, haya decidido de que no quiero cambiar la prótesis. ¿Tá? Simplemente para eso. Eso en la pantalla de controles, en la pantalla de modo ya vimos, y como vemos tenemos acá distintos parámetros que yo voy a colocar de acuerdo al modo, que lo vamos a ver en forma inmediata. Y el último icono que tengo acá es el de las alarmas, que en el caso del traslado son fundamentales. Dentro de un CTI también son importantes, pero en un traslado son fundamentales. ¿Por qué decíamos esto, que lo hemos hablado mucho en los teóricos? Porque yo no tengo muchas veces la posibilidad de la ocultación
y si la hago no va a ser tan fidedigna como en un lugar tranquilo, silencioso. En un traslado se suscitan muchos inconvenientes que no son los que nos tenemos acostumbrados en el CTI, por lo tanto las alarmas son fundamentales. ¿En qué rango las fijamos? En un 10 a 20%, por encima y por debajo de lo que yo coloqué con mi patrón ventilatorio que considero adecuado a la situación del paciente. Entonces, por ejemplo, yo en este adulto, porque bueno, elegí adulto, pongo frecuencia de 15 y me permito una frecuencia máxima de 23 y le puse 8, es un poquito menos de 20%. En la presión lo mismo, algunas yo las puse exageradas para poder hacer maniobras y que no me saltara enseguida. Pero esto quiero resaltar lo que es fundamental, fijarlo antes de salir de la unidad o del lugar que tú tengas que hacer el traslado. Si tenés alguna duda, si tienen algunas dudas, me van preguntando. ¿Y esto previamente el valor que tenía fijado es el último usado o no tiene ninguno? No. ¿En qué sentido? Yo el ventilador lo apagué, lo prendo para otro paciente, lo voy a poner en determinado modo, con determinados parámetros y ya le fijo. Por ejemplo, si yo tengo 500 de volumen corriente, le puedo fijar 550, 560 y 450. Me doy yo un rango. Cuando coloco al paciente con este patrón ventilatorio, veo qué pasa con eso. Porque ese mismo paciente, ventilado por volumen, puede tener una presión pico de 30 y al rato tener mucha secreción y tener 40. Y ahí me va a saltar la alarma. Y es lo que yo quiero. Que salte la alarma para avisarme que, por ejemplo, ese paciente tiene secreciones, se acodó el tubo, se extubó, por ejemplo. Entonces, por eso que las alarmas son tan importantes. Entonces, volvemos acá a modo. El modo yo elegí, dentro de paciente dijimos adulto, y elegí el modo ventilatorio por volumen, que es lo que vamos a hablar en esta estación. Al poner nosotros el modo, en controles, enseguida se me despliega esta pantalla, que si ustedes se fijan, va diciendo todo lo que necesito. Quiere decir que en ventilación por volumen no me van a salir algunos parámetros de otras ventilaciones, porque justamente lo que yo tengo que fijar es esto. Entonces, puedo empezar por la frecuencia, que en el adulto yo acá le puse 15, con una relación IE de 1-2 que es fisiológica. Todo esto se va a adecuar al paciente, con un volumen tidal de 500, que es fisiológico, por eso yo puse bastante parecido a lo fisiológico, con una PIP de 7, porque pienso que mi paciente lo necesita, y voy cambiando de icono, y acá está el disparo por flujo. ¿Se acuerdan un poquito lo que era el disparo por flujo? ¿O cómo más se llamaba? ¿El trigger? No. Es el trigger. Perfecto. ¿El trigger qué es? Es cuando quiero que comience, digamos. Ahí está. Que se salir. Exactamente. Es el modo que tiene el ventilador de percibir el esfuerzo respiratorio del paciente. ¿Está? Esto es para una modalidad asistida controlada. Quiere decir que no está totalmente controlada. Entonces, si yo lo pongo en 5, un disparo por flujo, es un trigger, como decimos nosotros, poco sensible y no le va a permitir el ventilador, no va a permitir que el paciente haga el esfuerzo respiratorio y él sensarlo, porque está demasiado duro, decimos nosotros, o poco sensible. Entonces, perdón que se me fue, en los controles, venimos acá, ahí, y yo lo bajo. Nosotros, por ejemplo, en pediatría lo usamos en 2 generalmente. Pero existe otro cambio de trigger que es por presión. Yo lo puedo poner al trigger por flujo o por presión. Son distintas formas que tiene el ventilador de captar el esfuerzo respiratorio del paciente y acompasarlo con ¿qué? Con el resto de los parámetros ventilatorios lo apoya, y por eso se llama ventilación asistida, y en este caso por volumen. ¿Está? En el caso de disparo por presión, lo mismo. Depende qué etapa de apoyo ventilatorio le estoy dando a ese paciente, si yo quiero que intervenga
en la ventilación o no quiero que intervenga. Un paciente típico que nosotros tenemos que tener cuidado y ver que el trigger yo lo quiero tener poco sensible, por ejemplo, puede ser, no siempre es, pero puede ser o podría ser un niño con hipertensión endocraniana grave. ¿Por qué? Porque la hipertensión endocraniana, una de las terapéuticas que tengo yo para mejorar dicha hipertensión endocraniana es el manejo de la PCO2 y de ahí vasoconstricción o vasodilatación cerebral. Por lo tanto, esa PCO2 la puedo manejar yo o a veces la necesito manejar yo, y muchas veces no es conveniente que el paciente tenga frecuencia o que tenga respiraciones propias. Y en ese caso sería de los pocos pacientes en los que nosotros tendríamos un trigger un poco más duro o poco sensible. Y después tengo acá abajo la FiO2, que es lo más fácil, y yo voy a controlar con saturometría. Antes de cerrar, voy a mirar esta columna, que en realidad es parte de la monitorización. ¿Por qué? Porque yo fijé una frecuencia y fijé un tiempo o una relación IE, pero cualquiera de ustedes me puede preguntar, ¿pero en qué tiempo inspiratorio tengo? Bueno, yo puedo ir a la pantalla monitorización y verlo, pero por suerte en este ventilador me lo discrimina acá. Entonces yo ya sé que esta frecuencia de 50 me da un TI total de 4 segundos, que se acuerdan cómo salía, de 60 segundos, divido 15, el tiempo me queda 4, y si yo no tuviese esto y tengo relación IE 1-2, de esos 4 segundos, una tercera parte sería el tiempo inspiratorio, o sea 1,3, pero yo póngale que no la tuviera, y 2 terceras partes sería la expiración, a lo cual yo tengo 2,67, que es prácticamente 2,7, que es el mismo 2 tercios que tengo acá, del tiempo inspiratorio para la expiración. ¿Está? Del tiempo total, perdón. Y además me marca acá algo muy interesante, que es el tiempo en segundos que dura la meseta. Acá es un concepto nuevo, para refrescar un concepto de la ventilación por volumen, que puede tener una diferencia con la ventilación por presión, porque yo le puedo hacer un agregado de meseta, que ahora vamos a ver bien en las gráficas lo que es, que igual acá abajo la están viendo, ¿está? Y es un 10% de ¿qué? Del tiempo total, por eso es 0,4. Cuando yo fijo 10%, lo tengo que recordar, pero acá fácilmente me lo muestra, es el 10% del tiempo total. ¿Y en qué me beneficia esta meseta? En que yo le voy a dar una determinada cantidad de entrada de aire a ese paciente y va a haber una diferencia de presión, que lo vamos a ver ahora en la curva, y durante este 10%, que son 0,4 segundos, el aire de entrada, o sea el tiempo de inspiración, no va a cambiar, pero se sigue distribuyendo el aire que entró. Es un concepto, no es fácil de entender, pero ahora vamos a volver a tomarlo cuando hablemos de la curva. ¿Está? ¿De esta pantalla les quedó alguna duda? ¿Quieren preguntar? Es en el momento. Igual podemos retomarlo después. ¿Está? En la parte del medio tenemos las curvas, que son curvas en tiempo real, y son las 3 curvas clásicas que vemos en ventilación. Es volumen, flujo y presión, y todas son en función del tiempo. Entonces acá tenemos, por un lado, lo otro importante, que tienen distintos colores, que nos hace más fácil el tema de la ventilación y cómo identificarlo. Y si yo, fíjense, en algún momento hago así, ven que se prende un cartelito de trigger. ¿En qué color se prende? En amarillo. Quiere decir que el trigger que está prendido es de presión. Pero por si se olvidan, en ese momento yo tengo al niño ventilando y hace alguna ventilación, sé que el niño ventiló porque se prendió el cartel de trigger, pero además sé que es por presión. Ese es un detalle. ¿Está? Estas 3 curvas
¿Por qué son importantes? Porque yo pongo un patrón ventilatorio para un paciente en un momento dado, pero ese paciente es muy dinámico. Entonces, la curva me puede dar muchos datos. Me da datos de la complacencia de esos pulmones y de qué más, si se acuerdan. Compliance y qué más. Y resistencia. ¿Está? Complacencia de pulmonar y resistencia, que es sobre todo de vía aérea. ¿Está? ¿Y por qué me interesa esto? Porque todos los pacientes tienen una mecánica pulmonar que se traduce mediante los datos de compliance y resistencia, y mediante estos datos que el ventilador me va a dar, que es su monitorización, yo hago diagnóstico de cuál es la mecánica pulmonar de ese paciente con esa patología en ese momento. Lo más gráfico muchas veces para nosotros, que lo vemos en unas pocas horas, por ejemplo, son los niños asmáticos, que los ponemos en algún modo ventilatorio, volumen o presión, que eso lo podemos ver después de acuerdo a cada patología. Pero ¿qué pasa? Que yo, además de poner a un niño con una crisis de asma grave en ventilación mecánica, hago tratamientos coadyuvantes que son fisiopatológicos. Pongo corticoides, pongo todos los beta-2, aminofilina, todo lo que es antiinflamatorio y broncodilatador. A lo cual en el correr de las horas no solo la ventilación va a ayudar a desinsuflar ese tórax con una hipertensión importante, sino que además toda la medicación que hice también va a ayudar a la desinsuflación, y eso lo voy a ver cómo se traduce no solo en la parte numérica, sino en la parte gráfica. A los efectos del traslado, nosotros hacemos mucho hincapié, por ejemplo, en la producción o exacerbación de las secreciones, porque también pasa, el niño se mueve de una cama a otra, en la cama toma el ascensor a la ambulancia hace su recorrido, que sabemos la mayoría de las veces no es un recorrido fácil, por las calles, por lo que se frena, por todo lo demás, y vuelve al tomógrafo o a donde vaya y tiene que hacer un nuevo traslado. Todo eso mueve muchas secreciones en general, mueve también la sed si no está bien fijada, y todas esas cosas podemos verlas en esta pantalla, ¿tá? O en la monitorización de los ventiladores. En este caso, que estamos ventilando por volumen, estos números son parte de la monitorización, que también la vamos a ver acá. Me interesa mostrarles la curva de volumen, ustedes la ven, es siempre igual. Si yo a este niño aprieto un poquito los pulmones, ¿qué pasa? Baja el volumen y empiezan a cambiar las otras curvas. ¿Tá? Entonces, tengo la curva de volumen que me traduce el número acá de cuánto es el volumen corriente de ese niño. Pero gráficamente, ustedes enseguida percibieron de que pasó algo, de que ese niño tiene menos entrada de volumen. Y las dos curvas próximas, que son de flujo y de presión, también me dan datos. ¿Por qué? Por lo mismo, porque yo aprieto los pulmones, que sería en el caso, por ejemplo, de una disminución de compliance, ¿tá? Y con ese volumen se me genera viene a la curva de abajo, una presión mucho más alta. Ahora capaz que le pido a alguno que me apriete el botoncito para mostrarles. Espera un poquito, que vamos a tratar de hacer un ciclo nuevo. Fijaros, ¿está? Acá tenemos sumamente claro, el volumen no cambió tanto. ¿Por qué? Porque el ventilador ventila por volumen y yo le dije, vos dale 500, que acá censa 450, y trata de darle los 450. Esa variable sería independiente ¿de qué? De la resistencia y de la compliance del pulmón. Pero ¿qué pasó? Yo disminuí la compliance del pulmón al aplastar acá bueno, se nos fue. Al aplastar esto, que trato de simular una disminución de la compliance, ¿tá? ¿Y qué pasó? Subieron las presiones.
vamos a tratar de hacerlo de vuelta. Este es el frisado. Cuando yo te diga ahora, dale. No, no quedó bien. Dejamos correr. Ahí. A ver si la hago en la segunda. Un poco menos. Ahí. Esta segunda quedó mal, porque bueno, el simulacro no es bueno, pero de esta curva, ven qué diferencia tiene con esta. Y yo además, con parte de este, puedo ir a medir con esta perilla y tengo el valor exacto de cuál fue la presión pico que levantó, que es 35, ¿está? Y me voy, esta del medio la salteo porque es la que no nos quedó bien, a esta, que es la que no tenía disminución de compliance, y ven que me da 27. Por eso es tan importante la monitorización, no solo numérica, que ahora después la vamos a hacer de vuelta mirando solo la parte numérica, pero vean que en un traslado en el cual quizás yo no pueda percibir ni ocultar al paciente ni darme cuenta clínicamente, lo puedo verificar con esta pantalla si la sé interpretar en forma correcta. Y para eso lo tengo que entender y haber estudiado, obviamente. ¿Está? Ahora vamos a tratar de hacer otra vez un simulacro y vean ustedes. Vamos media hora. No sé. ¿Está? Ahí lo ven perfecto. Vamos media Bien. hora. Hago el otro cambio de resistencia y ya por lo menos... No, no importa, yo lo doy. ¿Está? Pero les quedó claro esto. La curva de volumen no me da tanta información, la curva de flujo me da información, pero me va a dar ahora cuando yo haga la simulación de disminución, de aumento de resistencia, perdón, y sí la vemos gráficamente en la depresión. Ahora dejamos correr y yo voy a tratar de simular una disminución del calibre. Esperen que no salió, porque no es fácil. Ese es normal. Ese me salió mucho. Ahí. Ven que otra vez estamos con un aumento de presión y que vean acá qué pasó con la pancita. ¿Qué hizo ahí? Aumentó, exacto. Y eso fue por aumento, por ejemplo, acodado o por un aumento de resistencia, por una broncoobstrucción o por secreciones. ¿Y qué pasó con el flujo? Si yo veo la curva de flujo, acá no me quedó tan clara, pero hay una disminución del flujo expiratorio máximo. La forma de subir de la curva, vean que está más horizontal, y si esto se perpetúa en un par de minutos, van a ver que la curva no llega a cero, lo cual me dificulta a mí hacerla acá porque tengo solo 3 ciclos y no lo pude hacer. Pero por lo menos esas diferencias grandes la notaron, ¿no? Bien. Si yo voy a hacer lo mismo y ahora mirar esto, que también me sirve, hago ahora el aumento de resistencia. Miren los números. La frecuencia respiratoria queda igual. ¿Qué pasa con la presión pico? Tenía 26 y ahora aumentó a 40. ¿Está? El volumen empieza a disminuir porque tiene resistencia aumentada. Ahora le dejamos que corra unos ciclos para dejarlo respirar un poco y vamos a tratar de disminuir la compliance. Presión pico se va a 35, baja volumen corriente, obviamente que saltan las alarmas, y eso es lo que me va a pasar en un traslado. ¿Cuándo? Bueno, disminución de compliance aguda, no voy a tener tanto porque los traslados de ustedes en general no son tan largos. Podría haber una neumonía bilateral, por ejemplo, yo la podría necesitar intubar en Rivera y en el correr de las 6-7 horas agravarse y ver estos cambios. Pero el cambio de resistencias
¿tá? Ese es bastante fácil de evidenciar. ¿Y yo qué tratamiento hago? Por ejemplo, tengo muchas secreciones, aspiro y voy a volver a ver lo mismo que tenía antes. Entonces es muy fácil porque tengo no solo la monitorización numérica, sino la gráfica, que es mucho más fácil de valorar y después que yo hice el tratamiento, volver a ver la gráfica como estaba. ¿Tá? Así que bueno, por lo menos en términos generales ustedes pueden acompasar eso con las alarmas, que no es menor y que ya lo hablamos. ¿Tá? ¿Alguna duda? Peso del paciente no se pone aquí, en este. ¿Cómo? Peso del paciente no se pone en El peso del paciente se puede poner. te pide. Sí, lo que no lleva este ventilador es, eso te lo van a pedir, es la altura, que en algún ventilador más avanzado de esta misma línea te pide también la altura porque eso contempla la altura pulmonar.